A continuación, la otra. Buenas noches, Lidia. Buenas noches, Miss. ¿Qué tal? Bueno, empezamos el día de hoy. Ya estamos 19 de febrero. Estamos en nuestra última semana de clase porque recuerden de que del 26, me imagino que la semana del 26 son sus evaluaciones de cierre del mes. ¿Ya? Así que esta semana vamos a tener lunes y miércoles un último tema, porque ya la clase anterior hice un repaso general entre sinonima, antonimia y serie verbal, con la intención de que ese tema quede totalmente claro y saldado para estas dos clases abarcar lo que son conectores, ¿sí? Recuerden que estamos en febrero, el curso que estamos abarcando es habilidad verbal y el tema que nos reúne esta semana, que es junto esta semana, es conectores, ya lo estaba mencionando, pero conectores tiene la particularidad de que es un tema bastante amplio. Es por eso que lo dejé como último, e incluso en dos clases, porque quiero avanzar despacio, porque son varios tipos de conectores. Entonces, para que quede totalmente claro cuáles son los tipos, cuáles son las características dentro de estos tipos de conectores, hoy son, a ver, vamos a ver la siguiente PPT. Conectores lógicos. Los conectores son, bueno, los tipos de conectores son en realidad 11. Hoy vamos a llevar 5 de esos y la próxima clase vamos a llevar los otros 6 restantes, con la intención de que llevando estos 5 y no de frente los 11, te puedes marear un poco, más que todo en identificar, ¿no? Porque tienes que identificar según qué palabra, según el contexto, según la propia oración o el propio texto que se te presenta, qué conector utilizar. Entonces, por ello, necesito que quede claro primero estos 5, que son quizás los más usados, los más que incluso de repente de manera cotidiana los utilizas, pero no habías prestado tanta atención de que son esos tipos de conectores. ¿Sí? Entonces empezamos la clase el día de hoy considerando conectores y los tipos de conectores. ¿Qué son los conectores? Porque lógico, tenemos que iniciar frente a ese concepto. Voy a poner por acá mi mouse. Acá está. La definición. Básicamente el conector, su misma palabra dice, conecta, une, ¿ya? Conecta. Es como cuando yo veo una cadena, esa cadena que utilizas en tu collar, esa cadena que utilizas, no sé, como seguro para al momento de estacionar tu bicicleta y quieres colocarle una cadena para que no te la roben, ¿no? Una cadena, un engranaje, ¿ya? Básicamente es una palabra, una frase que une dos proposiciones, dotando además un sentido al texto. Es decir, que esta conexión, estas dos preposiciones que se unen, van a tener cierto orden, cierta especificación para que tenga un sentido específico. Ahora, importante es que según el tipo de conector que voy a utilizar, es la información que quiero dar a conocer. Porque lógico, si yo utilizo un tipo de conector, así sea la misma oración y utilizo diferentes conectores, el contexto o la información que quiero dar a conocer va a variar totalmente si es que yo coloco un conector diferente. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante con los ejemplos. ¿Ya? Se van a dar cuenta que lo que yo quiero decir, ¿ya? Puede cambiar, puede variar según el conector que voy a utilizar. ¿De acuerdo? Empezamos entonces. Existen tipos de conectores, y hace un momento vimos la PPT, que están los 11 que vamos a trabajar esta semana: contraste, consecuencia, evidencia, equivalencia, adición, orden, secuencia, causa, condicional, énfasis y comparación.
Estos son los 11 que vamos a trabajar en la semana. Sin embargo, como te mencionaba hace un momento, hoy solamente vamos a trabajar 5. ¿Ya? Dentro de esos 5 empezamos entonces con el primero, que es contraste. ¿Qué me refiero con contraste? Son las frases conjuntivas de carácter adversativo o correctivo. Miss, ¿por qué ella empieza con esas palabras tan técnicas? Vamos a ver el ejemplo para entender a qué palabras se refieren, para que entiendas un poco más a qué se refiere con el carácter adversativo o correctivo, ¿no? Quiero corregir algo. Dice, al contrario, sin embargo, no obstante, más, este más no tiene tilde. Te darás cuenta que este más está sin tilde. Cuando yo tildo un más, ¿quién sabe? Cuando el más lleva aquí una raya oblicua que le llamamos tilde. ¿Alguien recuerda? Por favor, no me abandonen hoy en mi clase, ¿ah? Yo sé que el profesor, ¿quién estuvieron antes? Educación cívica, ¿no? Seguro él los ha dejado dormidos, cansados, ¿ah? A quejarme con el profesor. No se duerman. ¿Alguien recuerda? ¿Cuándo se tilda un más? ¿Alguien hay por ahí? El grillo. Chicos, por favor, despierten, ¿ah? El más lo voy a tildar cuando me hago referencia a una cantidad. Cuando hablo de cantidad, de número, de aumentar más, aumentar de algo mayor, ese más lleva tilde. Cuando no lleva tilde es porque es un conector. ¿Ya? Importante. El más con tilde hace referencia a una cantidad. Pedro tiene más zapatillas que José, ¿no? Ese más hace alusión, hace relevancia a la cantidad que tiene de zapatillas una persona que otra. Ese más, por tanto, lleva una tilde. Cuando encuentres un más sin tilde, es porque ese más está cumpliendo la función de conector. ¿Me dejé entender? Sí, profesora. ¿Sí? Ya. Entonces, por favor, tengan en cuenta ese detalle porque puede pasar en el examen, ¿ya? Pero, empero, quizás no es muy utilizada este término, aunque, ¿sí? Antes bien, a pesar, si no. Otro punto importante también aquí, el si no, ¿ya? Una cosa es el si no, que esté junto, y otra cosa el sí, no, ¿ya? Los dos son totalmente diferentes, sus significados son diferentes. Un si no junto forma parte de los conectores de contraste. El si no separado hace alusión a de tal caso que, o de lo contrario que, ¿no? Por ejemplo, si no vas al mercado, no vamos a tener que comer. Si no vas al mercado, le estoy dando una especificación, ¿cierto? Si no va al mercado, ¿qué va a suceder después? ¿Ya? Una situación posterior al si no, el no de esa acción, ¿ya? Entonces ahí hay que tener otro cuidado porque son significados diferentes. Por otra parte, más bien y en cambio, estos forman algunos de los conectores de contraste, que son básicamente que te van a dar algo contrario a me voy a corregir en algo, ¿no? Vamos a la siguiente. Le vamos a ir igual viendo el desarrollo en los ejemplos que vamos a ver más adelante. Número 2, conectores de consecuencia. ¿Qué son los conectores de consecuencia? Son los que anuncian en lo que sigue, es decir, si yo indico un texto, por ejemplo, voy a escribir un texto, utilizo un conector de consecuencia,
lógico que este conector va a servir en forma de consecuencia de esto primero. ¿Ya? Del primer enunciado. Anuncian en lo que sigue una deducción o consecuencia, ¿sí? Consecuencia de lo que precede. Es decir, que yo voy a realizar algo, voy a utilizar el conector y voy a desarrollar la consecuencia de lo que anteriormente he dicho. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, conectores como en tal virtud, así que, de manera que, entonces, el muy utilizado entonces, ¿sí? Por esto, por lo tanto, así, por consiguiente, en consecuencia, por ello, de modo que, y ergo, ¿ya? Estos son algunos de los conectores de consecuencia. Van a aparecer, se van a considerar cuando al costado hay la consecuencia de algo, ¿sí? Digo algo, por ejemplo, ¿no? Trajiste pollo. Entonces, prepararemos sopa. ¿Qué te estoy diciendo? De una oración, de un enunciado, voy a considerar después la consecuencia de, ¿ya? La consecuencia de. Como siguiente punto vamos a encontrar el de evidencia. Evidencia es cortito, es simple y básicamente lo vamos a encontrar más en textos formales, en textos de libros, en artículos, en temas bastante formales en el texto. Es por eso que utilizan los escritores al lector un punto obvio, algo que se tiene que dar por entendido, pero que igual el autor lo evidencia, lo muestra, lo escribe. Por ejemplo, naturalmente, obviamente, ¿cierto? Obviamente sucedió ello. Entonces, va a evidenciar algo que hemos dicho. Por supuesto, también forma parte de este grupo de conectores de evidencia. ¿Ya? Entonces, hemos visto 3 tipos de conectores. Hemos visto los conectores de contraste, conectores de consecuencia y conectores de evidencia. Los conectores de evidencia no hay ningún problema porque pues, son bastante limitados, son poquitos. Sin embargo, tenemos que identificar cuando hablan de consecuencia de algo o de contraste, que hablan de un carácter ya más en contra de, ¿ya? Porque hace, vamos, 3. Uy, vamos a ver 6. Entonces, el número 4 habla de la equivalencia o reiteración. Reiteradas veces. Anuncia lo mismo en términos mucho más simples o más técnicos. O es una cosa o es la otra, ¿cierto? Te va a hacer la especificación o el detalle en términos muy simples o quizás en técnicos, es decir, más complejos. Más técnicos entendemos, por ejemplo, cuando se comunican 2 pedagogos, cuando se comunican 2 ingenieros, cuando se comunican 2 médicos. Ellos van a tener dentro de su vocabulario términos técnicos, términos que van a entender ellos porque están dentro de su rama, porque están dentro de su vida diaria, dentro de su contexto, dentro de su carrera. Entonces, eso es técnico. Van a utilizar un lenguaje más específico dentro de su área, que quizás no todos entendamos. ¿Por qué? Porque ellos al ser médicos, ellos al ser pedagogos, al ser ingenieros, manejan tipo de lenguaje, manejan unas ideas totalmente diferentes y quizás al común y corriente que nosotros nos comunicamos. ¿Ya? Entonces, dentro de estos ejemplos de equivalencia o reiteración, vamos a encontrar el o sea, en otros términos, en otras palabras, muy usada también la equivalencia aquí de en otras palabras. Y lógico el es decir, ¿no? El es decir cuando queremos hacer una explicación incluso más profunda, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo mejor, para no marearlos mucho. Una equivalencia, vamos a ir con el es decir.
Adición. ¿Qué entendemos con la palabra adición? ¿Alguien? ¿Se me escucha, no? No sé si estoy hablando yo solita. Sí se escucha, Miss. Ya. Gracias, Maribel. ¿Qué entendemos con la palabra adicionar? Adición. Recuerden, adición, sustracción. ¿Qué estoy haciendo referencia en adición? Aumentar. Aumentar, ¿cierto? Aumentar, sumar, eh, tener más. Eso es una adición, ¿ya? ¿En qué se refiere? En muchos casos, el valor de estos conectores es semejante al de una conjugación copulativa, pero más enfática. Es decir, vamos a encontrar de que se va a sumar información, se va a adicionar información y de esta manera vamos a dejar mucho más claro lo que queremos decir, ¿ya? Por ejemplo, más aún, incluso también, por otra parte, aparte de ello, asimismo o además. Todos estos son algunos ejemplos de conectores de adición, ¿ya? En el caso de las 6 y última, vamos a ver el orden. El orden implica una secuencia, ¿cierto? Por ejemplo, tú en un día te levantas, vas al baño, luego te lavas los dientes, luego te duchas para irte a trabajar y luego te cambias, ¿no? Hay un orden, una secuencia. Es lo mismo en los conectores lógicos de orden. Estos conectores van a especificar qué es lo que vas a hacer primero, qué es lo que vas a hacer después, qué es lo que vas a hacer en tercer lugar, en cuarto lugar, quinto lugar, sexto lugar. O sea, ese orden, esa secuencia que va a tener de favorecido esos conectores, te van a hacer entender cuál es el camino que se debe tomar, cuál es el orden propiamente que se ha considerado en ese desarrollo. Por ejemplo, primero, en primer lugar, en segundo lugar, finalmente o por último, ¿ya? Estos son algunos de los conectores de orden. Hasta aquí, ¿preguntas? ¿Todo claro? Qué calor el que hace hoy. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Empezamos entonces, ¿ya? Empezamos porque ustedes tienen que hacer juntos, tenemos que hacer y desarrollar las actividades de la clase, ¿ya? Empezamos acá, entonces, rápidamente. Relación de las ideas con los conectores de adición y de contraste. De adición, acabamos de hablar de los conectores de adición. ¿Se acuerdan que eran? De adicionar, ¿qué eran? Jóvenes. ¿Qué era adicionar? ¿Qué era un conector de adición? Aumentar algo. Aumentar, ¿cierto? Aumentábamos la información. Carla estudió mucho. ¿Con cuál conector tendríamos que unir para que se termine su información? Mira, Carla estudió mucho. La mía es verde, desaprobó el examen, se molestó conmigo, ayudó a su hermano. ¿Con cuál de estos enunciados encaja mejor? Carla estudió mucho. Pero. Desaprobó el examen. Ya, pero, ¿qué pasó? Desaprobó Desaprobó el el examen. examen. Carla estudió mucho, pero desaprobó el examen. A ver, aquí vamos. Desaprobó el examen. Listo. Ok, si tenemos esa primera oración, la siguiente, ¿con qué conector iría? Adición, bueno, que acabamos de hacer indudablemente no es adición, es contraste. Tu chompa es roja.
En cambio, la mía es verde. Listo. En cambio, la mía es verde. La siguiente, a ver, él hizo la tarea. ¿Con cuál se uniría para empezar? ¿Con se molestó conmigo o ayudó a su hermano? También ayudó a su hermano. Ya, ok. Finalmente, ¿qué es lo que tendríamos como última oración? Él hizo la tarea. Ah, y también ayudó a su hermano, perdón, también ayudó a su hermano, me dijo. Ya, yo mira la ve. Hablaré con Rina, aunque se molestó conmigo, ¿no? A ver, pasa lo que se pasa. Qué raro, porque ahí hay algo que no cuadraba. Listo. Complicado no, es simplemente darle el sentido a la oración teniendo en cuenta los conectores que son básicos para poder entender la información. ¿Ya? Por ejemplo, escribe los conectores de adición o de contraste según convenga. Mira, mañana domingo iré a la playa. No haga calor. ¿Qué iría? ¿Adición o contraste? Adición. ¿Va a sumar información o va a contrastar? Un contraste es como que lo contrario de contraste. ¿Qué pondríamos ahí en la primera? Pregunto, ¿sí? Ver, pregunto. Está por ahí Elmer. Elmer. Elmer, ayúdame a ver, por favor. ¿Está Elmer? ¿En cuál, profesora? Disculpe, es que no soy muy atento. Estoy teniendo un poco de dolor y estoy Ay, solamente estás escuchando. malito. Entiendo, entiendo. Estamos acá. En el primero, el primer puntito de la número 2. Dice, Mm. escribe los conectores de adición o de contraste. De adición es aumentar información y de contraste es decir lo contrario a contrastar la información. ¿Qué vamos a colocar? Mira lo que me dice el enunciado. Mañana domingo iré a la playa. No haga calor. ¿Qué colocarías? ¿Te acuerdas cuáles son los de contraste? No he estado muy atento, profe. Disculpe. No te preocupes, entiendo. Sí, es que el dolor es un poco insoportable y ahorita tal vez ni puedo ni ver. Entiendo, no te preocupes. Mira, para sus compañeros, también para que quede claro, contraste es el primero que estábamos viendo, el que decíamos que es al contrario, sin embargo, no obstante, más, más sin tilde, pero, aunque, antes bien, a pesar, si no, por otra parte, más bien y en cambio. ¿Cuál de estos conectores ingresaría mejor en el texto que aparece aquí, en esta oración? Mañana iré a la playa. No haga calor. Aunque ¿Por qué estás colocando aunque? ¿Qué sentido tiene la palabra cuando le colocamos el aunque? O la oración, ¿qué sentido tiene? de contraste,
de contraste y que te está diciendo propiamente de que así haga calor o no haga calor, igual mañana vas a ir, ¿cierto? Mañana domingo iré a la playa, aunque no haga calor. Eso te está diciendo que va a ir sí o sí a la playa, aunque salga el sol, haya calor o no haya el calor que espera. Aunque. Listo, la siguiente. A ver, está por ahí mi querida Clarita. Clarita, ayúdame. Ay, pues, ayúdame, por favor, en la 2. Conocerán las Islas Ballestas, la Reserva Nacional de Paracas. ¿Qué iría mejor aquí? ¿Un conector de adición o de contraste? Contraste. Y así es contraste, ¿qué colocarías? A ver. A ver, Clarita. Acá te estoy diciendo que conocerán las Islas Ballestas, la Reserva Nacional de Paracas. Tú cuando haces un tour, por ejemplo, y quieres ir a Paracas, te van a mostrar las Islas Ballestas. Y luego de eso, te van a llevar a la Reserva Nacional de Paracas. Es Adición. como, exacto. ¿Por qué adición? Porque es una secuencia. Va a haber uno y el otro. Y el conector de adición clásico, el que nunca falla, el que siempre está ahí a pesar de que no te des cuenta, es esta letra antes llamada griega, ¿cierto? La I griega. Ahora le llamamos Y. Entonces, voy a decir, conocerán las Islas Ballestas y la Reserva Nacional de Paracas. Estoy adicionando, estoy sumando información, estoy aumentando la información. Y estoy utilizando el conector más utilizado, el que siempre recurrimos, pero que a veces no nos damos ni cuenta. ¿Ya? El I. La siguiente, a ver. Estamos por ahí. Piero, ¿qué tal? Por favor, pues, conmigo. Mi madre me dice que puedo bañarme en el río, no en el mar. Para empezar, ¿adición o contraste? Adición. ¿Ya? Si es adición, ¿qué colocarías? Pero. Ya. Está bien, ¿ya? Espero. Pero no en el mar. Sin embargo, cuando yo subo aquí el contraste, mira, el pero está en contraste. En la adición voy a más, incluso también por otra parte, aumenta. En el caso de contraste, no. En el caso de contraste, voy a utilizar palabras que ayudan a dar lo contrario de, ¿ya? Lo contrario de. Entonces, está Discúlpeme. bien, va pero es de contraste, ¿ya? Gracias, Piero. Disculpe. No te preocupes. La siguiente, a ver, por ahí a quién tengo. Maribel. Maribel, ayúdame a ver. El profesor explicó la clase. Presentó muchos ejemplos. Primero, ¿es contraste o adición? Maribel. Sí, estoy acá. Lo encontraste. El profesor explicó la clase. Presentó muchos ejemplos. Contraste. Ya, si vas a colocar contraste, ¿qué palabra iría? Pero. Ya. Mira, vamos a leer lo que dice.
El profesor explicó la clase, pero presentó muchos ejemplos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? No. No. Adición. Ya, vamos. Si es por adición, ¿qué le vamos a colocar? Adición, suma, aumenta. ¿Qué vamos a colocar en adición? Mira, vamos a ir arriba para que te des cuenta, ¿ya? Si yo me voy hacia arriba en adición, dice, aumentan. Más aún, incluso, también, por otra parte, aparte, asimismo, además. Te hago la pregunta aquí. Va a ir un conector de adición. ¿Cuál es el mejor que incluiría en la cuarta oración? También. Ya. A ver, vamos a colocarla también. El profesor explicó la clase. También presentó muchos ejemplos. Está adicionando, ¿cierto? Entra ahí también, por ejemplo, en la de más, ¿no? El profesor explicó la clase, además presentó muchos ejemplos, ¿sí? Quizás no se aleja mucho del también, pero morfológicamente entendemos más cuando colocamos el además, ¿ya? El último, a ver. Jesús, ya que me ayudaste. Dice que estás atento a mi clase. Mi vecino tiene mal carácter. Su esposa es muy alegre. Lo contrario, ¿ah? Mira, mal carácter y su esposa es muy alegre. Contrario, ¿cuál vas a agregar? ¿Conector de adición o de contraste, Jesús? Con, Sí, con, Marilu. Bien, ya te ayudó, ¿ves, Jesús, Maribel? Contraste. Ok, si voy a colocar uno de contraste, porque me está hablando lo contrario de, Ay, Marilumes. perdón, Marilu, ¿cuál sería el mejor término para poder colocarlo? Y puede ser y. O Pero el i es adición. sí. Y hemos dicho que estamos usando contraste. ¿Sí? Mira, Sí. adición es cuando aumentas. Contraste es cuando hablas de lo contrario. Al contrario, sin embargo, no obstante, más, pero, aunque, ¿qué voy a colocar acá? Mi vecino tiene Pero, un mal carácter. pero, Pero, voy sí. a ver, vamos a colocar acá. Pero, tu esposa es muy alegre. Pero, en cuanto a la situación de la propia oración, si bien es uno de contraste y si bien entiendo tu pero, si te doy opciones entre el pero y la opción B, eh, vamos a sacarle el contraste. Al contrario, sin embargo, mira, mi vecino Sin tiene mal embargo, carácter. ¿Cómo, Marilu? sin embargo. Sin embargo, ¿cierto? Mira, si lo colocamos acá, sin embargo, incluso hasta se escucha mejor y se entiende la idea. Dice, mi vecino tiene mal carácter, sin embargo, su esposa es muy alegre. Sí. ¿Entendimos? ¿Sí? Sí. Es cuestión también de que ordenemos la idea y coloquemos la mejor palabra para que se entienda la oración. ¿Ya? Usa los conectores del tipo indicado para completar la oración. Yo quiero colocar ahí una oración, quiero completar la oración indicando, los alimentos nos brindan nutrientes y si quiero adicionar información, ¿qué le puedo colocar? Adición, mira, tú tienes acá algunos de adición. ¿Qué más podemos colocar? ¿Qué información?
Los alimentos nos brindan nutrientes. Adición. ¿Qué más? Uy, se durmieron. Por favor, despierten. ¿Y proteínas? Además, Ya. ¿Pero qué conector usaría? además, Y El más sencillo de todos. Y proteínas. Mira, no colocaría de más, porque primero va. No. Y luego no tendría tanto sentido. Mira, los alimentos nos brindan nutrientes, además proteínas. Cuando hay un texto, de repente un párrafo, sí, lógico, la demás no estaría mal. Pero como es simplemente una oración, simplemente algo sencillo, los alimentos nos brindan nutrientes y proteínas. Ahí está el conector. Está adicionando información, está aumentando información, está dando más. ¿Ya? De contraste ahora. ¿Cuál tiene yo? El sábado te llamé por teléfono. Contraste. Contraste es lo contrario, ¿cierto? Algo sucedió diferente a. El sábado te llamé por teléfono. ¿Algún conector? no, Ya. Mira, te voy a colocar esto. Pero ¿qué ¿No completarías? respondiste? Perfecto, pero no respondiste. El sábado te llamé por teléfono, pero estoy utilizando un conector de contraste, algo contrario pasó. Lo lógico es que te llame y me contestes, ¿cierto? El sábado te llamé por teléfono y me respondiste rápido. Ahí estoy adicionando porque estoy colocando y. Yo no te estoy pidiendo adición, te estoy pidiendo contraste, algo contrario a lo que ya se dijo. Te llamé por teléfono, pero no respondiste. Sin embargo, no respondiste. ¿Ya? Usa conectores de tipo indicado para completar las oraciones. Quiero construir un castillo de arena. No puedo ni armar, no puedo armar, no puedo ni armar ninguna torre. ¿Qué colocarías aquí? ¿Qué conector? Quiero construir un castillo de arena. ¿Quieres construir un castillo? No puedo ni armar ninguna torre. Quiero, pero no puedo armar ninguna torre. Es contrario, ¿cierto? ¿Qué contra, conector usaría? Contraste. Contraste. Muy bien. Si es contraste, ¿cuál sería de contraste? Mira, acá ya están, ¿ah? Acá tú ya tienes varios. ¿Quién pero, habló? mira, Ya, perfecto. Muy bien. También usaría yo quiero yo. Pero no puedo ni armar ninguna torre. Luis y Ana van a terminar sus castillos. Yo recién estoy empezando. ¿Adición o contraste? Pregunto. Luis y Ana van a contraste. armar sus castillos. ¿Contraste? Ok. Si es Sí. contraste, ¿qué usaría como contraste? y, Luis y Ana van a terminar sus castillos y yo recién estoy empezando. ¿Ya? Y es contraste, adición, adición, ¿cierto? El y es adición. Suma, aumenta. ¿Y qué más? Y es como, por ejemplo, voy a comprar al mercado arroz, azúcar y huevos. ¿Qué te estoy diciendo? Que estoy comprando el arroz y azúcar y también el huevo, ¿cierto? También estoy aumentando más cosas.
¿ya? Eso es un conector de adición, ¿ya? Tal vez hay algo que estoy haciendo mal, le pregunté a Luis. A Ana. ¿Qué conector usaría acá? Vamos a leer bien la oración. Tal vez hay algo que estoy haciendo mal. Le preguntaré a Luis, a Ana. ¿Adición o contraste? Adición. Adición, ok. Estoy de acuerdo contigo, corazón. Y si es adición, ¿cuál estaría? ¿Qué palabra de adición tendría mayor sentido ahí? Recordamos adición, ¿cuáles son los que aumentan? Adición y también, Y otra. ¿sí? Y ahora acá arriba también estamos usando la I. No caigamos en cuenta de que el único conector que hay de adición es la I. No, hay varios conectores de adición, tratemos de usar todos, ¿ya? Por ejemplo, yo usaría aquí tranquilamente, espérate, acá lo voy a ver, este texto, mira. Tal vez hay algo que estoy haciendo mal. Le preguntaré a Luis, también a Ana. También, ¿qué vas a hacer con Ana? ¿Qué le vas a hacer? Preguntar. Exacto, le voy a preguntar, porque no solamente le voy a preguntar a Luis, también lo voy a hacer a Ana. Entonces, este también forma parte de un conector de adición, ¿ya? Seré la mejor constructora de castillos. Primero, debo aprender. ¿Qué colocarías acá? ¿Adición o contraste? ¿Qué sentido tiene la oración? Mira, tal vez hay algo que estoy haciendo mal. Le preguntaré a Luis, también a Ana. Seré, perdón, la mejor constructora de castillos. Primero debo aprender. Opciones, Adición. ya. Si es adición, ¿cuál sería? Recuerda que Pero, adición tenemos. ¿Cómo? Elmer. pero, Pero esa pero. adición No. es contraste, ¿cierto? Pero tiene sentido, a ver, vamos a ver si tiene sentido, ¿ah? Dice, seré la mejor constructora de castillos, pero primero debo aprender. Excelente, se entiende la idea, qué es lo que ella va a hacer, ¿cierto? No es armar por armar. Ella tiene que aprender para que sea la mejor constructora de castillos, ¿ya? Entonces ahí hay cierta información que es de contraste. Es un poquito complicado, yo sé que es pesado, por eso he dividido conectores en 2 clases para que puedan estar más tranquilos. Vamos a la siguiente. Lee el texto y complétalo arrastrando, indicando los conectores en el recuadro. El río Rímac dice, en muchos ríos del Perú se encuentran peces y camarones. En el río Rímac no es posible. La razón es que el río está contaminado con residuos de las minas, de la abundante basura de muchos pobladores, que muchos pobladores arrojan. En el pasado, el río Rímac fue admirado por su belleza. Ahora, su pésima condición entristece la capital. Salvemos. Tenemos acá todas las opciones, ¿ya? Todas las opciones. Importante, detallar. Además, tipo de conector, adición o contraste. Además, Adición. adición, perfecto. En cambio, adición o contraste. Contraste.
Contraste, perfecto, sin miedo. Estamos para equivocarnos aquí, no en la hora del examen. Pero, ¿adición o contraste? Contraste. Perfecto. Y también Adición. adición. Listo, ya estamos identificando qué tipo de conectores son, ¿ya? Entonces, voy a ir por aquí, a insertar mi texto y quiero que me ayuden a ver cuáles son los 4 conectores y en qué lugares irían. Para empezar, dice, en muchos ríos del Perú se encuentran peces y También. También. ya, y también camarones. Listo. Actual también. ¿Qué más sigue? Y también camarones. En el río Rímac no es posible. Podríamos colocar aquí, adición o contraste. Primero, adición o contraste, chicos. Contraste. Contraste, ok. Y si es contraste, ¿cuál de los dos usarías? Pero. Pero, listo, Pero. muy bien, pero. Pero en el río Rímac no es posible. La razón es que el río está contaminado por los residuos de las minas, de la abundante basura de que muchos pobladores arrojan. ¿Qué voy a colocar acá? ¿Adición o contraste? ¿Mm? Adición. Adición. Ya, y si es adición, ¿cuál vas a colocar? El que queda, ¿cierto? Además. Además. ¿Se entiende? Mira, la razón es que el río está contaminado por los residuos de las minas, además de la abundante basura que muchos pobladores arrojan. ¿Listo? Bien, además iría ahí. Además, en el pasado el río Rímac fue admirado por su belleza. En cambio, ahora su pésima condición entristece la capital. Y aquí va en cambio, ¿cierto? En cambio. Listo. Es cuestión de que analices el texto y te des cuenta cuál es la mejor opción también según el conector para que la información que se quiera dar se entienda. Eso es lo primero que debes saber. ¿Qué conectores son los que estás considerando colocar? Y luego de eso, la intención del mensaje, que se entienda esa intención. Vamos, qué calor que hace. Relación de las situaciones con causas que se produjeron. Aquí, básicamente, las oraciones van a tener un conector de contraste, ¿ya? No de adición, porque te estoy diciendo causas, ¿ya? Contraste. A ver, no lo vamos a copiar acá debajo, pero sí lo vamos a escribir acá arriba. Por el tiempo no nos alcanza a escribirlo abajo. Sé que lloverá. Contraste. En la selva hace calor. Ah, allá. Acá iría, ¿cierto? Ay, Dios. Vamos abajo mejor. Yo lo escribo abajo. Si pongo arriba nos vamos a confundir. Sé que lloverá. Ya. ¿Qué sigue? ¿Cuál de las oraciones que están al otro extremo se van a unir? Es decir, ¿con cuál lo uniría? ¿Esta con cuál? Hay ¿En la nubes selva negras. hace calor? Hay ¿Cuál? nubes negras. Hay nubes negras, ok, hay nubes negras, pero te piden tener un conector de contraste. ¿Qué le voy a colocar? Contraste. ¿Por qué?
Ya, porque y ya te voy a leer por qué, pero no es exactamente una golpas. Ya, Lucía ganó la maratón. ¿Con cuál voy a unirlo? Se preparó mucho. Se preparó mucho, ya. Conector. Lucía ganó la maratón. No, no vale repetir. Evita repetirlos. ¿Se acuerdan cuáles son los de causa? No te escuché, Marilú. Adición. No estamos usando adición, estamos usando contraste. Voy a ir arriba para que me entiendas. A ver, ahora sí, mejor. Ay, se borró acá. Pero sí se nota. Vamos. Lucía ganó la maratón. Tú me dices, Miss, se une con él, se preparó mucho. ¿Qué conector de contraste tendría que usar para que la oración se entienda? Antes, ¿Antes? ¿Hay solo antes? No obstante. No obstante. ¿Sí? Sin ¿Alguien embargo, opina? sí, sí. sin embargo, Mira, sin embargo, se preparó mucho. ¿Así? ¿Se entiende? No, No. pero Pero, ya, mira, vamos a colocarlo. Pero, ¿estamos bien? ¿Sí? Bueno, ¿Se entiende? Aquí ¿ustedes no consideran que mejor uno de los conectores que podría ser de contraste y teniendo una causal, ya que habla de que Lucía ganó la maratón, estaríamos, puede ser ya que se preparó mucho. ya que, bien, Rosara también puede ser, pero antes se preparó mucho. antes bien. Lo que pasa es que acá antes bien está junto, ¿ah? Antes bien, ay, me fui. Antes bien está junto, por eso no estoy usando ese conector. Porque si estuviera antes solo, quizás, ¿no? Vamos, la siguiente. No vayas muy abrigado. En la ¿Con selva cuál? hace calor. En la selva hace calor. Ya. ¿Qué conector voy a usar acá? A ver, ayúdame. Más bien, Más bien. Mira, lo voy a colocar. Más bien. Aquí tiene parte de sentido. Marilu, ¿vas a decir algo? Lo que pasa es de que aquí podría continuar la información, ¿no? Para que se entienda ese más bien.
porque diríamos, no vayas muy abrigado, más bien en la selva hace calor, lleva ropa ligera. Entonces, ahí entendemos por qué el contraste de ese más bien. No está mal, no está mal. Vamos con la última. ¿Ya? Al Falté a contrario, clase. No te escuché, Piero. Falté a clases. Mi enfermedad, ¿cierto? ¿Cuál? Debido, No te escuché, Elmer. ¿Qué me dijiste? debido a mi enfermedad. Pero debido no es un conector de contraste. Oh, A pesar de mi enfermedad. A pesar de mi enfermedad. Listo, voy a borrar eso por acá. Vamos con la siguiente. Conectores, ya adecuados, ¿ah? Solo conectores, no me digas adverbios o adjetivos. Solo conectores, cualquiera, ¿ya? Cualquiera de los que hemos mencionado. Irene no irá a la playa con nosotros. Se encuentra mal de salud. ¿Qué usaríamos? Orden, primero, segundo, tercero. Adición y también, además, o contraste, lo que acabamos de ver. ¿por adición, qué? Adición me dice Piero, contraste me dice Elmer. A ver, Piero, si es adición, ¿qué adición le colocarías? ¿por qué? Pero, ¿por qué no no es adición? Recuerden que la adición, mira, acá lo voy a colocar. Ahí, ahí, ahí. ¿Dónde estamos? Adición es un conector que va a aumentar, que va a sumar, que va a decir más información de la que ya dijiste. ¿Ya? Mira, más aún, incluso también por otra parte, aparte, sí mismo. Además, alguno de estos ejemplos entraría en Irene no ir a la playa con nosotros. ¿Se encuentra mal de salud? También. Acá le vas a colocar también. Ya, mira, también. Irene no ir a la playa con nosotros. ¿También se encuentra mal de salud? Ahí no tendría que ir adición, Piero. Tendríamos que colocar ahí uno de contraste. ¿Por qué? Porque dice, no ir a la playa con nosotros. ¿Por qué? Porque se encuentra mal de salud. Ya, más que un también, acá tendría que ser porque se encuentra mal de salud. Siguiente oración, debemos llevarle algunos recuerdos. Adición, va a ir aquí adición en la segunda oración. ¿Mm? Irene no ir a la playa con nosotros porque se encuentra mal de salud. Debemos llevarle algunos recuerdos. Adición no va, ¿cierto? No va adición Pero, ahí. Pero, ¿y pero qué es? contraste. Contraste, muy bien, pero debemos llevarle algunos recuerdos. Al último, así se sentirá mejor.
Contraste, adición. Adición. Ay, me fui. Adición, ya, adición. A ver cuál. Ahí están, justo debajo están. Más así. Va adición, Así. Sentir amor. Más así. Así se sentirá mucho mejor. ¿cuál conector me dijiste, Elmer? Yo leí que me dijiste así se sentirá mejor. De esta manera, posiblemente que sea. Pero de esta manera, ¿qué conector es el que estás tomando en cuenta? Porque Adición. adición, Además, de esta manera no. Además se sentirá mejor así. Chicos, esto no, le puse acá porque Piero me dijo adición y adición no era. No es adición, es contraste. Pero ¿qué palabra de contraste tendría que ir aquí? Contraste. ¿Te acuerdas contraste? Pero por otra parte, Sin de embargo, tal manera. ¿Qué me dijiste, Joana? sin embargo, y Sin embargo, así se sentirá mejor. ¿Sí? Oí. ¿No consideran que mejor sería de tal manera, así se sentirá mejor? ¿Por qué? Porque le debemos llevar algunos recuerdos, ¿cierto? Esa es la indicación. Pero debemos llevarle algunos recuerdos de tal manera, así se sentirá mejor. ¿Ya? Los tipos de conectores que faltarían. Mira, esta es una receta. ¿Ya? Esto es una receta. Cuando tú tienes una receta y te piden preparar algo considerándote esa receta, va a tener cierto orden. ¿Ya? Cierto orden. ¿Qué tipo de conectores son? Ya dije la palabra. primero, Claro, van a ser tipo de conector de orden, ¿cierto? Orden, así simplemente orden. Y vamos a encontrar ahí primero, en segundo lugar, en primer lugar, después, luego, finalmente. Entonces, dice, los ingredientes son medio kilo de fresas, una taza de azúcar, un tarro de leche y una cucharita de vainilla. Si hay una preparación, ¿qué tipo de conector voy a utilizar? De orden. ¿Qué voy a colocar aquí primero? Primero, Primero, lógico, primero se pone a helar 2 horas el tarro de leche evaporada en la refrigeradora. ¿Qué era después? segundo, Segundo, luego, después, ¿no? Te están diciendo qué es lo que sigue. ¿Ya? Primero hago esto, después lo otro. Después se licúa la leche con el azúcar, la vainilla y la fresa. Y aquí al final, ¿qué voy a colocar? final, finalmente, final. Finalmente. O por último. ¿Está? ¿Ya? Entonces, esa secuencia de pasos que se realizan son conectores que me ayudan a establecer ese orden, qué es primero, qué es después, qué va al último, ¿sí? Porque, por ejemplo, para poder realizar una actividad, por ejemplo, para hacer el arroz, hablo con las chicas, ¿no? Algunos varones también cocinarán. Para hacer el arroz, tú primero tienes que echar el aceite, freír el ajo, luego echar el agua, echar el arroz y que se cocine. Tú no primero vas a, no sé, echarle el arroz, luego dejar cocinar y al último echarle el ajo. No va a tener el sabor, no va a tener lo que nosotros esperamos, que es un rico arroz. Entonces, ese orden es necesario para que se entienda qué es lo que tienes que hacer. ¿Ya?
¿Preguntas con el de orden? Orden es sencillo, ¿ah? ¿Entendimos el de orden? Sí, Miss. Ya. Entonces, hemos visto conectores de adición, conexiones de contraste y conectores de orden. Ya, y hasta aquí, y espero que estemos más claritos. Vamos con el siguiente. Aquí hay un poco más de conectores de contraste porque son los que más te vienen incluso en los textos. Carlos tenía que presentar su asignación. Se olvidó el trabajo en su casa. ¿Qué voy a colocar aquí? Miren los de contraste que tienes arriba. Sin embargo, pero además, después por eso. Pero, listo, pero se olvidó el trabajo en casa. Siguiente. Giselle trabaja como asistente de producción. Vende productos Unique. Voy a tachar. Además, Además, ¿cierto? Porque no te estoy diciendo que solamente trabaja como asistente de producción, sino que también vende sus productos de Unique. Entonces le vamos a colocar además. Importante aquí, el conector te brinda la oportunidad de que des a conocer el texto de una manera diferente a otra. ¿A qué me refiero? Que tú entiendes cuando yo te digo, Giselle, trabajo como asistente de producción. Además, vende productos Unique. Es muy diferente que yo te diga, Giselle trabaja como asistente de producción y después vende productos Unique. ¿Te das cuenta que la información es diferente? En una cosa te estoy diciendo que los hace de manera simultánea, de manera junta. Es asistente de producción y vende también de manera simultánea, incluso en el mismo momento, en el mismo horario, su producto Unique. Si yo colocase después, te estoy diciendo como que está durante todo el día en su trabajo y en la tarde noche saliendo de su trabajo, después del trabajo, vende Unique. Te das cuenta que el conector también te brinda una información diferente según lo que voy a usar. ¿Ya? ¿Entendemos aquí a lo que me estoy refiriendo? sí, Miss. Ok, listo. A Carmen le gusta el teatro. No puede ir porque cobran mucho la entrada. Sin embargo, A ver, espérame, voy a tachar acá además. Después no iría. Mira, pero a Carmen le gusta el teatro. Por eso no puede ir. Por eso no puede ir. No, te estoy diciendo algo contrario, ¿cierto? Te estoy diciendo que le gusta el teatro, pero, pues ya le hemos usado el pero. Sin embargo, no puede ir porque cobra mucho la entrada. Siguiente. Marisol fue a visitar a su madrina. pero no la encontró. ¿Cuántos hay? Hay 6 y acá hay 5. Se borró Espero. uno, ya, pero vamos a repetir el pero. Pero no lo encontró. La siguiente. Anda leyendo. Laura está enferma. No tiene buen semblante. Laura está enferma. ¿Cuál es el Por único que no eso, hemos usado? Por eso. eso. Listo. Por eso no tiene un buen semblante. Primero dieron la charla. Después los bocaditos. Después los bocaditos. Listo. Después. ¿Hasta aquí claro? ¿Entendimos? Sí, ¿Sí? Miss. Ya. Implica a veces cierto análisis de texto en cuanto a los conectores, por eso lo dejé solito y al final. Y vamos a avanzar dos clases con este tema, ¿ya? Así que, por favor, se concentran, están atentos. Vamos rápidamente aquí. Los cuentos fantásticos están llenos de seres imaginarios, como las sirenas y los centauros. Incluyen a otros ficticios. Consecuencia. Una consecuencia.
Vamos. También. Los cuentos fantásticos están llenos de seres imaginarios como sirenas y centauros. También incluyen a otros seres ficticios. Sería el también siempre y cuando aquí debajo en este paréntesis me dijera adición. El también es una adición. Tiene que ser de consecuencia. Lleno de seres imaginarios. Por ello, Centauros. Y Por ello incluyen otros seres ficticios. Los cuentos fantásticos están llenos de seres imaginarios como las sirenas y los centauros. y ¿Y es consecuencia? No. No, Miss. ¿Cuál sería? Vamos, si puedes, si puedes. Piensa que sí se puede. Los cuentos fantásticos están llenos de seres imaginarios como las sirenas y los centauros. ¿Mm? no puede ser. ¿Qué? Vamos. Consecuencia. Por lo cual, incluyen otros seres ficticios. Contraste. Contraste aquí. Llamamos arqueología a la ciencia que estudia artes y a los monumentos antiguos. Es una ciencia muy joven. Contraste. Contraste. Contrario. Pero, Mira, lo voy a colocar. Llamamos arqueología a la ciencia que estudia las artes y monumentos antiguos, pero es una ciencia muy joven. aunque Léelo, mira, aunque. A una ciencia que estudia la arqueología es una ciencia que estudia las artes y los monumentos antiguos. Es una ciencia muy joven, por eso te dice contrario, mira, antiguos y joven, contraste, contrario. ¿Qué sería ahí? Pero. Mm. Más que el pero, tendríamos aquí un sin embargo, ¿no? La atmósfera es una capa de aire que cubre la Tierra. Están la hidrosfera y la litosfera. Adición, ya lo más fácil, ¿ah? Adición. También. También, perfecto. También. Eguren, que es un poeta peruano, por supuesto, compuso poemas como Los Reyes Rojos y Los Robles. Su poema más famoso fue La Niña de la Lámpara Azul. Contraste. Te está diciendo que hizo esos poemas. ¿Mm? El poema más famoso, aunque perfecto, aunque el pero, porque es contraste también. Los alumnos atentos captan rápido. Los desatentos viven en la luna. Contraste, también es contraste. Los alumnos atentos captan rápido, ¿cierto? Entienden la clase. Desatentos viven en la luna. Contraste, otro de contraste. Mira, sin embargo, aunque, ¿qué más? Otro de contraste, pero ya, pero los desatentos, pero, ya, vamos a dejar porque estamos tarde. Bien, aquí
hay una relación. Esto lo voy a utilizar para la siguiente clase, para poder recordar un poco, porque justo está el resumen. Y recordemos, básicamente, qué son los conectores, ¿no? Son partículas que unen, enlacen las palabras, como por ejemplo este conector. Carmen y Jorge son alumnos estudiosos. Este y forma parte de la oración, forma parte como un conector que en este caso suma, aumenta. Y te dije que estudies, pero no lo hiciste. Conector de, ¿qué es el pero? Conector de, mira, pero, Contraste. contraste, listo. Entonces hoy hemos visto adición, contraste, consecuencia, secuencia, orden. ¿Ya? Esos de los 6 que hemos visto, estos son los 4 más importantes. Les mando el PDF, por favor, con el profe Eduardo. Traten de revisarlo en estos días porque el miércoles resuelvo con participaciones 1 y 2, que están sencillos, para que luego empecemos con con los otros tipos de conectores y así logremos los 11, ¿ya? Los 11 que debemos practicar para el examen final de la próxima semana. Conmigo es todo por hoy, pero se quedan con el profesor Eduardo. ¿Sí? Con él van a continuar. Nos vemos. Hasta el miércoles. Buenas noches. El miércoles, profesora. Chicos, buenas noches. Buenas noches. Hola, hola. Enciendan su cámara, por favor, para tomarles asistencia. Calor infernal. A ver.